Muy buenas a todos. En este video les explicaré sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial. Fue uno de los acontecimientos más crueles de la historia universal. Fue un conflicto militar que comenzó el 28 de julio de 1914. Fue una de las guerras más sangrientas, matando millones de soldados y civiles. Y fue llamada la Gran Guerra. Pero antes de todo esto hay que explicar sus antecedentes. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Europa se dividía en dos sistemas de alianzas hostiles y cualquier alteración, ya sea política o militar, podría provocar un incidente internacional. Desde 1905 hasta el 1914 hubieron muchos conflictos, entre ellos el que sucedió en Marruecos, donde Francia amenaza a Alemania por declararle la guerra, pero el incidente se soluciona finalmente con una conferencia internacional celebrada en Algeciras, España, en 1906. Alemania, irritada con el hecho de formar un ejército numeroso, y Francia le respondió ampliando el servicio militar obligatorio de 2 años a 3 años en tiempos de paz, y las enormes cantidades de presupuesto destinados a gastos militares, ya sean en armamentos como fusiles, ametralladoras o tanques. Otro conflicto fue en los Balcanes, porque estos fueron un escenario de muchos enfrentamientos. En 1908, motivados por la anexión de Bosnia-Herzegovina por parte de Austria y Hungría. Otro antecedente fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, Rusia apoya a Serbia y Alemania apoya a Austria-Hungría, y finalmente pasó a ser la Guerra Mundial. En este conflicto participaron varios países, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente, conformada por Gran Bretaña, Francia, Rusia, y la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Bueno, les hablaré sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Una de estas es que en la política europea había un nacionalismo bien arraigado, ya que todos los países querían tener más territorio y dominar el mundo. Fue por esto que las colonias africanas tomaron más importancia, ya que eran foco de los conquistadores, de los imperios coloniales. Otra causa de la Primera Guerra Mundial fue la carrera armamentística, ya que todas las potencias querían aumentar su ejército y modernizar sus armas, creando un clima de tensión en los demás países. Ya que estaban creando armas en tiempos de paz, se les llamó la paz armada. Otra es la creación de sistemas de alianzas, donde en Europa querían crear alianzas militares para proteger sus intereses y mantener su equilibrio. Y otra fue la crisis de los Balcanes, la ya explicada, y otra que sucedió en 1912 y 1913. Las gestiones diplomáticas. Los del gobierno de Austria-Hungría consideraban que el asesinato hacia el archiduque había sido obra de el movimiento de la Gran Serbia. Por eso deciden suprimir esta agrupación y enviar una expedición militar hacia Serbia. El 23 de julio se les envía un ultimátum, y Serbia, alentada por Gran Bretaña, Rusia, acepta las exigencias, salvo 2 de ellas. El 25 de julio, Austria replica que la respuesta de Serbia no había sido satisfactoria. Los rusos intentan convencer a Austria para modificar los términos exigidos, y declararon que si los austriacos atacaban a Serbia sería su perdición. Los austriacos el 28 de julio declaran la guerra a Serbia, ya fuera porque creían que Rusia no se les uniría o porque estaban dispuestos a correr el riesgo. Rusia responde movilizándose contra Austria. Luego los alemanes advierten a Rusia de que si persistían en esa actitud les declararía la guerra, y con esto consigue que Austria accediera a discutir las posibles modificaciones del ultimátum con Rusia. No obstante, Alemania insistió que los rusos se retiraran de las tropas inmediatamente. Rusia se niega a hacerlo y Alemania le declara la guerra un 1 de agosto.
Este mismo día los franceses comienzan a movilizarse, traspasando las tropas alemanas y cruzando su frontera. Al día siguiente, los alemanes piden a las autoridades de Bélgica pasar por sus fronteras hacia Francia para evitar que los franceses los atacaran desde las mismas. Pero los de Bélgica le negaron el acceso y recurrieron a los países firmantes del Tratado de 1839, en el que garantiza la neutralidad de Bélgica. Luego de esto le enviaron un documento que exigía a Alemania que se respetara la neutralidad de Bélgica. Alemania rechaza la petición y luego el gobierno británico le declara la guerra en ese mismo día. La unidad de los aliados se fortaleció en septiembre de 1914 a través del Pacto de Londres firmado por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Bueno, a medida que pasaba el tiempo, se fueron sumando más países. Por ejemplo, el Imperio Otomano, la Primera Guerra Mundial. Una de estas es que en la política europea había un nacionalismo bien arraigado, ya que todos los países querían tener más territorio y dominar el mundo. Fue por esto que las colonias africanas lograron que Alemania se rindiera. Se conoce como Guerra de Movimientos a una fase de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en 1914, llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para luego centrarse en Rusia, a través de una estrategia de desplazamiento rápido de material y de tropas. En el frente occidental, los alemanes pretendían una guerra rápida, clave para su victoria, siguiendo las previsiones del plan de Stifler, basado en el cálculo del ejército ruso, que necesitarían varias semanas para colocar en el frente de toda su fuerza. Los alemanes invadieron Bélgica el 4 de agosto de 1914 y se lanzan sobre Francia, donde el mariscal Joffre lleva a cabo un desesperado contraataque en el río Mar, que luego logra contener el avance alemán en el mes de septiembre de 1914. Con esta batalla los franceses consiguen que los alemanes se retiren de parte del territorio que había sido conquistado. A partir de este momento, ambos ejércitos se establecieron en sólidas líneas defensivas. De esta manera comenzó en el oeste de la guerra de trincheras, que sustituyó a la inicial guerra de movimiento. Por otro lado, en el frente oriental los rusos invaden Rusia Oriental tras ese primer avance. Los alemanes, tras la victoria de Tannenberg, imponen y logran así detener el avance. Como consecuencia de esto, las estrategias de guerra de movimiento lanzadas por Alemania fracasan y la guerra se alarga más de lo que los países podían esperar, dándose cuenta de que ganaría el bando que fuera capaz de resistir. A finales del 1914 hasta casi el final de la contienda, se convirtió en una guerra de trincheras y el frente estaba formado por numerosas líneas paralelas de trincheras comunicadas y protegidas por alambre de púa. El gobierno alemán comunica a Estados Unidos si están dispuestos a iniciar una negociación de paz, pero no habían establecido cláusulas completas de paz. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Alemania y varias naciones latinoamericanas, entre ellas Perú, Bolivia y Brasil, secundan esta acción. Luego de esto, Estados Unidos mediador le sirvió a Alemania hacia las otras potencias aliadas. El 11 de noviembre de 1918, Francia, Alemania y Gran Bretaña se reúnen para firmar el acuerdo con los términos del armisticio. Los alemanes debían entregar a sus aliados la mayor parte de su flota, entre ellas 10 acorazados, 17 cruceros, 50 lanchas torpederas y más de 100 submarinos. Para dar final a este conflicto, tuvimos que esperar hasta el Tratado de Versalles de 1919, en el que más de 50 países querían tratar la paz, y entró en vigor el 18 de enero de 1920.
Para concluir, decir que las guerras son actos muy violentos y no se deberían de usar como mecanismo para solucionar problemas internacionales y que lo mejor es el diálogo y los acuerdos.